ustedes, que Dios permite, da la gracia para que podamos nosotros tener la oportunidad de escudriñar su palabra. Pues muy bien, está escrito a través del profeta Jeremías que hay que alabarse en esto de alabarse, ¿cierto? En escudriñar, en conocerme, en entenderme, que yo soy Jehová. La palabra de Dios nos presenta para nosotros el medio de salvación, porque entendemos pues que para nosotros es la promesa y que si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, Dios Jesús. ¿Cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Grandes enseñanzas encontramos nosotros en la palabra de Dios. Y el Salmo número 55 es un salmo que nos enseña a nosotros mucho con respecto a el día a día, a lo que experimentamos nosotros diariamente. De hecho, en el Salmo 55 podemos nosotros ver cómo de manera particular hay muchas emociones expresadas allí por David de manera general, las dificultades, los problemas que afrenta, que ve, que ocurren, digamos que a la ansiedad, cómo de alguna manera tiene que ver la violencia que ocurre alrededor de él y que no solo eso, sino que cómo atraviesa la traición de un amigo. Sin embargo, en medio de todo eso, podemos nosotros ver en ese salmo que la solución o lo que debe hacer todo creyente o todo cristiano es simplemente confiar en Dios, porque Dios hará justicia. De tal manera que vamos, en primer lugar, a hacer una oración, hacemos luego la lectura general del Salmo 55 y comenzamos a analizar algunas partes de, de interés y vamos a tratar de hacer un paralelo entre lo que el Salmo 55 nos presenta y lo que la Escritura nos da a conocer a nosotros con respecto a la experiencia de todo cristiano o de todo aquel que decida permanecer fiel al precepto de Dios para con el tiempo del fin. Porque la experiencia va a ser muy similar. De tal manera que allí donde están, los invito a que tengamos una palabra de oración. Oramos. Querido y eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia se ha extendido de tal manera que nos das un día más de vida, una oportunidad más, oh Señor, para invocar tu presencia en nuestras vidas, Padre. Gracias, oh Señor, porque de manera especial sentimos nosotros el gozo de poder escudriñar tu palabra, pues sabemos que vendrá tiempo en el que no habrá posibilidad de escudriñarla. Habrá tiempo, Señor, donde la persecución no cesará, sino, Padre Celestial, hasta ese momento glorioso, oh Padre Celestial, donde Cristo Jesús se aparezca y nos enseñará y nos dirá, bastardo mi gracia. Padre, gracias, porque entendemos que tu Santo Espíritu está a disposición, está para con nosotros, oh Señor, de tal manera que nos convence de justicia, juicio y de pecado, que por misericordia nos da la oportunidad de clamar, oh Padre Celestial, a ti el perdón, no porque seamos justos, sino revestidos, oh Padre, con el manto de justicia de Cristo Jesús. Señor, gracias, porque tú pasas por alto nuestra iniquidad. Tú nos perdonas y nos das también el poder para vencer la tentación. Señor, gracias porque de manera especial nos permite ver tu mano poderosa en nuestras vidas y en las vidas de nuestros familiares. Pero también gracias, oh Padre, porque sabemos que aquí te haces presente y te manifiestas, oh Señor, en esta reunión para que podamos nosotros escudriñar tu escritura y atesorar tu santa y divina palabra, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu sea para con cada uno de los aquí presentes, que nos bendiga, oh Padre Celestial, que bendiga este estudio, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el Salmo número 55, entonces, como les mencionaba, vamos a hacer una lectura. Vamos a hacer primero una lectura del mismo y vamos entonces a hacer un paralelo posterior. Dice el Salmo número 55. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío,
porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Miren la expresión que hace David, que en medio de esa situación, él incluso clama, diciendo, bueno, ojalá pudiera huir, ojalá pudiera de alguna manera escapar. Eh, Dice entonces que en medio de esos problemas, en medio de esa situación, en medio de esa congoja, de ese temor, de esa ansiedad, que de alguna manera el medio lo hacía estar, lo hacía de alguna manera sentirse así, él sintió ese deseo de escapar, ese deseo de correr, de huir de los problemas, y que muchas veces nosotros también nos hemos sentido así y sabemos que Dios no siempre elimina las dificultades, básicamente nos sostiene en medio de ellas, porque incluso Pablo lo dijo en Romanos capítulo 5 verso número 3 al 5 que ahorita lo vamos a leer. Dice, ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda vivos, les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellas. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. De manera particular vemos también aquí algo muy interesante, porque es que David está haciendo referencia, algo que la palabra de Dios nos permite entender, y es que en medio de esa maldad, en medio de esa violencia alrededor de David, el dolor que él estaba sintiendo de manera profunda no era porque un enemigo externo de forma particular estuviera causándole algún daño, alguna aflicción, sino que él dice que es un hombre, un amigo íntimo, la misma experiencia que tuvo Jesús. Judas Iscariote, uno de los apóstoles, fue aquel que lo vendió. Y la palabra nos presenta a través del profeta Miqueas, que ahorita también lo vamos a leer, que en el tiempo del fin, una de las grandes señales, cuando el tiempo del fin venga, cuando la persecución venga, cuando de alguna manera sean separados los que deciden aceptar y prevalecer en los preceptos de Dios y los que no, entendemos nosotros que la palabra deja de manera clara, concisa y directa que los enemigos también serán los de tu propia casa. No será una extraña. Y la parábola del trigo y la cizaña nos presenta a nosotros que el trigo y la cizaña crecerán juntos en nuestras mismas iglesias. Esperemos nosotros. Muchas veces, y lo habremos experimentado muchas veces, esa traición de un amigo íntimo, de un hermano cercano, de un líder cercano. Pero en medio de toda esa situación debemos entender que la palabra es clara. La palabra de Dios dice, dejad crecer el trigo y la cizaña, y en el tiempo de la cega, Él llamará a los segadores para que recojan el trigo y lo pongan en su granero, pero para que la cizaña sea quemada. Dice entonces el verso número 16, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará.
Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La palabra, de manera particular, nos presenta una promesa que debemos nosotros atesorar, porque en medio de cualquier situación, cualquier sentimiento, cualquier dificultad, cualquier aflicción, la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Jesús ha vencido y Él nos ayudará a vencer. Finaliza el Salmo 55 diciendo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. De alguna manera, el Salmo presenta que aunque el mal parezca triunfar, Dios siempre hará justicia. De alguna manera, David hace una descripción de un mundo lleno de violencia, engaño y traición, que es lo mismo que el profeta Habacuc en su momento expresaba. Ahorita vamos a ver algunos versículos. Sin embargo, aunque veamos que Dios no actúa inmediatamente, entendemos a la luz de la palabra que no es que su promesa esté retardada, sino que es misericordioso, dice la palabra de Dios allí en 2 de Pedro 3:9, que Él es misericordioso y espera de tal manera que todos procedan al arrepentimiento. Pero Eclesiastés 12, 13 y 14 nos dice de manera clara que hay un juicio de Dios que se está llevando a cabo. Dice que Dios traerá a juicio toda obra, sea bueno, sea malo. No importa si la obra está encubierta, y el mensaje del primer ángel hace el anuncio de aquel juicio divino que empezó. Apocalipsis capítulo 14, verso número 6 y verso número 7. Lo voy a leer. Dice allí la palabra de Dios. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. O sea, en medio de la predicación del evangelio eterno, que Romanos 1:16 dice que es poder de Dios para salvación, dice que se debe clamar a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El fin, el conflicto final se definirá bajo un concepto de adoración. Aquellos que decían adorar al Creador en su día santo, que decían rendirle tributo a Dios, y aquellos que no. La palabra nos presenta una promesa de que mientras el juicio se está llevando a cabo, que el juicio que está llevando a cabo es a favor de los justos, dice Levítico capítulo 16, versos 29 y 30, que en este juicio, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, seremos limpiados de todos nuestros pecados. Tenemos nosotros la oportunidad de participar de tal juicio, llevar nuestras cargas a Dios, porque la palabra nos presenta que tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados para que al frente de nuestros nombres, al frente de nuestros pecados se escriba confesado y se escriba también perdonado. Dice Isaías 41, verso número 10, una promesa importante, porque mientras se está llevando a cabo este juicio, mientras el fin del juicio llega, mientras la puerta de la gracia se cierra, debemos confiar, porque el Salmo 55, el verso 22 nos dice que de manera particular lo que debemos hacer es echar toda carga sobre Jehová, y Él nos sustentará porque el justo no lo dejará caído. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra nos presenta de manera particular que nosotros entenderemos que la injusticia solo va a desaparecer con el regreso de Cristo. Mientras estemos en este mundo de pecado, vamos a tener que ver injusticias, maldades, aflicciones por doquier, y vamos a nosotros ser partícipes de ello, vamos a sufrir, y de manera particular, lo único que podemos hacer nosotros es clamar a Dios, clamar por misericordia. De hecho, Juan capítulo 14 verso número 1 al 3 lo deja claro. Dice allí en Juan 14 verso número 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra presenta que Cristo vendrá, y con el regreso de Cristo tendremos nosotros la oportunidad, por la misericordia de Dios, de haber desarrollado su carácter por su gracia, de tal manera que podemos nosotros habitar entonces en las moradas celestiales. Y posteriormente, sabemos que esto ocurrirá durante 1000 años, y posteriormente entonces volver y habitar en cielo nuevo y en tierra nueva. Dice Apocalipsis capítulo 20, en el verso número 11 y 15. Presenta entonces allí la palabra de Dios que Juan ve, de alguna manera ve ese juicio que ha de finalizar. Y él dice que ve un gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, un gran trono blanco, y dice que ve al que está sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. La palabra nos presenta que Dios tomará parte de manera visible para los que claman. Todos tendremos la oportunidad de ver la respuesta de Dios a nuestra oración, permitiéndonos perseverar con nuestros nombres en el libro de la vida, de tal manera que podemos nosotros gozosos habitar en cielos nuevos y tierra nueva, donde dice Juan, Apocalipsis 21, del 1 en adelante, dice que Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De tal manera que Dios tiene conocimiento de cada injusticia, de cada situación por la que pasa todo creyente, todas las personas. Dice que no se derrama una lágrima en los ojos sin que Dios lo note, dice Elena de White. Ahora, la palabra presenta que de algún modo el juicio nos permitirá a nosotros identificar la justicia y el amor de Dios, pero Jesús regresará por los que han definido en medio de esa situación permanecer fieles. Esto nos lleva a nosotros a de alguna manera recordar la experiencia de Lot en Sodoma y Gomorra. En medio de esa situación, en medio de la aflicción, en medio de todo lo que él veía, la maldad, la injusticia, la inmoralidad sexual y todo lo que acontecía en ese lugar, alcanzó misericordia de Dios y fue librado.
de lo que acontecería en Sodoma y Gomorra, la destrucción que sería para correr. Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo en breve. La palabra de Dios dice que viene en breve. De alguna manera, la palabra nos presenta a nosotros que cuando Cristo Jesús venga, pagará cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 22:2. De tal modo que en medio de esas situaciones tenemos que entender nosotros que Dios hace un llamado especial para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero esto ha de ser una gran prueba. Entendemos nosotros que estos dos grupos que se han de formar, los que adoran al Creador igual a sus mandamientos y los que siguen al sistema representado por la bestia, son dos grupos. Pero la palabra nos presenta que esta gran crisis que se va a llevar a cabo y dividirá a los grupos básicamente es una analogía, un paralelismo entre la angustia de Jacob por la que nosotros debemos pasar. Pero dice que habiendo superado gran tribulación, se dirá, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 13 y 14 nos deja claro estos dos grupos y cómo de alguna manera debemos permanecer fieles ante las dificultades. Pero entonces, esta experiencia de David es similar, ¿cierto? Es para un paralelismo a la experiencia de Jacob, la angustia de Jacob, pero en medio de ello, Dios siempre nos mostrará el camino, de tal manera que debemos clamar, confiar y esperar, porque Dios hará justicia. Hay una gran cena, Apocalipsis 19 nos presenta dos cenas que se llevan a cabo. La cena de la boda del Cordero, en la cual nosotros tenemos la oportunidad de participar, pero también la cena en la que todos los que deciden rechazar a Dios, dice que Dios llama a los cuervos para que gusten de la carne de reyes, de poderosos, de todos aquellos soberbios que decidieron rechazar su mensaje y rechazar la salvación por medio de Cristo Jesús. Voy a leer aquí en Romanos capítulo 5, verso número 3 en adelante, porque Pablo presenta algo muy importante en medio de las dificultades, en medio de las situaciones de la persecución, que tal será en el tiempo del fin para con todos los que nosotros estemos vivos. De alguna manera, todos los que pasen por esa gran tribulación, dice que Pablo presenta un mensaje importante. Romanos capítulo 5 verso número 3 al 5 dice, y no solo es, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta palabra paciencia, que está aquí en la palabra hupomoné, la misma que aparece en Apocalipsis 14, donde dice, 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, haciendo referencia a una paciencia, no de simplemente esperar allí quieto y ya, sino haciendo referencia, allí la palabra de Dios nos presenta, a una a mantener firme en medio de la dificultad, de la tribulación, estar firme, tener una esperanza en Dios, porque dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová la respuesta, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice, sigue diciendo entonces, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Romanos capítulo 8 verso número 28 dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En otras traducciones dice les coopera para bien. Y de manera particular, esta experiencia coincide, ¿cierto? De forma directa con la experiencia del profeta Habacuc, que podríamos hacer un paralelismo muy importante en el cual nosotros podemos analizar allí cómo Habacuc también vio toda esa experiencia. De alguna manera el libro de Habacuc lo que nos presenta, lo analizamos a la luz del contexto del fin, nos presenta una conversación, ¿cierto?, entre Habacuc y Dios, donde de alguna manera, así como David en el Salmo 55, se expresa poniendo su preocupación delante de Dios. Habacuc hace lo mismo. De hecho, voy a leer algunos versículos de Habacuc. Ah, bueno, y lo que les mencionaba en Miqueas 7:6, donde nos dice que los enemigos serán los de tu casa.
para que lo tengamos presente. Habacuc menciona o presenta algunas preocupaciones. Vamos a leer algunos versículos. Habacuc, capítulo 1, verso número 2, nos presenta allí Habacuc donde clama, tal muy similar a lo que nos presenta el Salmo 55. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ambos de alguna manera, ¿cierto? Cuando leímos el Salmo 51, los primeros tres versículos, también David hace una súplica y le dice a Dios: pero no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. De alguna manera, ambos están diciéndole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Incluso cuando David clama pidiendo que los destruya, que confunda sus lenguas, que porque son rencillosos en la ciudad, porque rodean los muros, porque hay iniquidad en ella, porque hay maldad, hay fraude, hay engaño. Habacuc también presenta lo mismo ahí en el versículo número 3 y 4 diciendo: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito, contienda, y la ley se debilita, es debilitada. Dice que el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pero dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo y perfecto, y que aún en medio de ello, ya la palabra nos había presentado, nos presenta a nosotros que esto se da porque el amor, porque la maldad se multiplicó tanto que el amor de muchos se enfrió, de tal manera que el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre y los enemigos del hombre son los de su casa, dice Miqueas capítulo 7 verso número 6. Incluso Jesús mismo lo menciona, menciona este pasaje de Miqueas donde en Mateo 10 verso 35-36, 34 al 36 dice que vino para poner disensión al hombre contra su padre. Y cita lo que dice el profeta Miqueas: los enemigos del hombre serán los de su casa. Obviamente, cuando Jesús presenta esto, no está haciendo referencia a que él en sí tiene el objetivo de crear conflicto, ¿cierto? Algo bastante claro, algo importante que debemos tener presente allí es que no es básicamente ellos, sino que muchos tomarán sus decisiones y en medio de esas decisiones algunos decidirán por Jesús y otros no. Y en la misma casa habrán los dos bandos. De tal manera que, a pesar de que parezca tardar la respuesta de Dios, Habacuc presenta y dice en el capítulo 2 verso número 3 y 4 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará, de tal manera que llegará al fin. Y dice que es tal promesa, tal visión no tardará, no mentirá, sino que aún tardando debemos esperarlo, porque sin duda alguna, vendrá. Incluso él presenta, finalizando el versículo, dice: no tardará, haciendo referencia, parece a mí un paralelismo importante a lo que dice Pedro, también diciendo que el Señor no retarda sus promesas, ¿cierto? Lo mencionábamos ahorita, sino que es misericordioso de tal manera que espera que todos procedan al arrepentimiento. Y asimismo, como finalizando el Salmo 55 se escribe: mas yo en ti confiaré, porque en medio de todo esto debemos confiar. Habacuc dice: mas el justo por su fe vivirá. Porque incluso Pablo allí en Filipenses capítulo 4 verso 5 al 7 dice que no debemos estar afanosos por nada, sino que debemos hacer que todas nuestras peticiones, todas nuestras, de alguna manera, incertidumbres, todas nuestras necesidades sean puestas delante de Dios en toda oración y ruego, de tal manera que la paz de Dios guarde nuestros corazones. Incluso Primera de Pedro 5:7 dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la palabra presenta que en medio de todo esto el remanente o la característica del remanente es que persevera hasta el fin, porque allí en Mateo capítulo 24, el verso número 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y me gustaría leer allí
Apocalipsis capítulo 7, el verso número 13 y 14, donde se presenta allí ese triunfo del remanente fiel sobre la gran tribulación. Dice entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De tal manera que la palabra presenta a través del profeta Habacuc también que aunque la higuera no florezca, debemos alegrarnos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación, porque podremos clamar, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará, porque Habacuc dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. De tal manera, querida familia, queridos hermanos, es importante que recordemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De tal manera que podemos nosotros clamar y decir, Jesús, ayúdame. Y en medio de las situaciones que debemos vivir en este mundo de pecado, podemos recibir nosotros tiempos de refrigerio y entender que Jehová está para con nosotros y que Dios tiene el control de todo a pesar de que la dificultad nos asedie, a pesar de que de alguna manera podamos en algunos momentos sentirnos solos, dice Elena de Guay en primeros escritos que incluso el remanente estará en un momento que creerá, que pensará, que sentirá que Dios le ha abandonado, que Dios no está para con ellos, pero dice que tarde de la noche, un día completamente oscuro, cuando el pueblo de Dios sienta que ya no puede más, que ahora sí ha llegado su fin y que no podrá eh, soportar, sobrevivir, salir firme delante de ellos y aún piensa que Dios le dejó, que Dios le abandonó, dice que allí entonces se aparecerá en las nubes de los cielos Jesús. Y ellos verán a lo lejos de esa nube que se acerca porque ellos dice la palabra de Dios que incluso escucharemos el día y la hora. Y entonces será esos tiempos de refrigerio y podemos ver en las nubes de los cielos a lo lejos cómo esa nube se acerca y dice que se presentará allí Jesús para salvarnos. De hecho, Daniel 12:1 dice que en aquel entonces será libertado el pueblo de Dios, ¿cierto? Dice que será tiempo de angustia cual nunca hubo, pero todos los que se hayan escrito en el libro serán rescatados porque Dios habrá sostenido a un remanente fiel que Jesús vendrá a buscar para llevárselo 1000 años al cielo y para que luego vivamos por toda la eternidad aquí en cielos nuevos y tierra nueva. Querida familia, la palabra de Dios nos presenta que en medio de las dificultades y en medio de las situaciones Dios nos acompaña. Queremos nosotros esto, atesoramos esta promesa. De tal manera, familia, que los invito a que allí donde estén tengamos una palabra de oración. Oramos. Querido y eterno Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque de manera especial tú nos permites ver en tu palabra muchos ejemplos claros, oh Padre Celestial, en la cual siervos tuyos pasaron por dificultades, pasaron quizás por temores, quizás por ansiedad, por depresión, Señor, quizás en medio de la maldad, en medio de la dificultad, en medio de ver, oh Señor, cómo cómo atrocidades ocurrían a su alrededor, Padre Celestial. Pudieron aún así confiar en ti, clamar a ti, permanecer fieles a ti, Padre Celestial. Y en medio de esas situaciones, tú les salvaste, Señor. Permítenos atesorar que asimismo estarás para con nosotros, Padre. Perdona nuestros pecados. Si de alguna manera algo he dicho, Padre, que no ha sido conforme a tu voluntad, perdona mi iniquidad. Perdona el atrevimiento, Padre, y permite que en las mentes solo se atesoren palabras de vida y para vida eterna. Señor, gracias porque tu misericordia es para siempre, porque tú, oh Padre Celestial, te manifiestas con poder para darnos, oh Señor, la posibilidad de ver tu gloria en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el fin, porque seamos el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Señor, pedimos pues tu bendición, no porque haya méritos en nosotros,
tu compañía, no porque la merezcamos, oh Señor, sino, oh Padre Celestial, porque te lo pedimos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia, que el Señor le bendiga grandemente. Amén, amén. Muchas gracias, hermano, por este mensaje de esta mañana y vamos a ir a las oraciones de peticiones en la promesa que el hermano acabó de leer en Salmo 55:22. Confiamos en el Señor todas nuestras preocupaciones porque Él cuidará de nosotros y Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Así que le pedimos por favor a nuestra hermana Yanira que nos lea las peticiones y si Vecinos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad.